Hola de nuevo. En esta ocasión quiero traeros a un líder que yo le he llamado el líder caído. Si te das cuenta, por la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 8, donde se nos menciona a este personaje, que no es otro que Saulo de Tarso, pero que para mí tiene mucho que enseñar, aunque él tuvo una caída, pero después fue el mayor de los apóstoles, aunque él se considera el menor, y también fue el que más predicó el Evangelio, por lo menos la Biblia nos lo dice así, a pesar de la gran cantidad de problemas que se le acumularon por ser un siervo de Cristo. En la introducción, en el capítulo 8, se nos menciona a Pablo, y la primera vez que tenemos constancia de Pablo es en el capítulo 7, que es cuando la gente deja la ropa a los pies de Pablo mientras están matando a Esteban. Creo que esto le pesó a Pablo para toda su vida. Creo que Pablo, lo creo firmemente, que el aguijón que Pablo le pide al Señor que se lo quite es que el diablo le decía: ¿te acuerdas, Pablo, cuando apedreabas a Esteban? ¿Te acuerdas? Y yo creo que esto fue el aguijón, aparte de la ceguera y aparte de las fiebres que podía tener por disentería, pero creo que fue la espina que tenía clavada en su vida. Y dice: y 3 veces he rogado al Señor que me quite esto, y las 3 veces me ha dicho: bástate mi gracia. Saulo nació aproximadamente en el año 5 antes del Señor, en Tarso de Cilicia, hoy en la actual Turquía, ciudad muy importante por su comercio. No sabemos por qué sus padres emigraron allí, pero sí sabemos que nunca se apartó de la fe, del judaísmo. Eran practicantes y su hijo Saulo lo criaron en la mejor escuela que había. Dice Pablo que se crió a los pies de Gamaliel. Gamaliel se le consideraba el mejor maestro que había en Jerusalén. Estrictamente conforme a la ley, Saulo, como su padre, pertenecían a la escuela de los fariseos. Él dice en Filipenses 3:5 que era de raza pura, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. No sabemos si Saulo estuvo en el tiempo que el Señor llevó a cabo su ministerio en Jerusalén o vivía en Tarso. No lo sabemos, la Biblia no lo dice. Pero lo que sí sabemos es que nada más entrar en escena, lo encontramos en la ejecución de Esteban. Esto creo que fue, como he dicho antes, un lastre en su vida hasta su muerte. Saulo dice en Gálatas 1:14 que era mucho más celoso que sus propios compañeros de estudios. O sea, él no iba a consentir que alguien trajera una herejía. Para él era una herejía lo que se estaba predicando. Y por eso él llegó y le dijo a los sacerdotes: dame cartas para Damasco, que yo me traigo a todos los de ese camino. Y los metía presos y los mataba. Pongámonos en situación. Saulo llega a Jerusalén y se encuentra con unos cuantos que, a su parecer, contaminaban las tradiciones de los padres, que hablan de un Mesías, de un reino nuevo, que no es lo que él había aprendido en la escuela de Gamaliel. Para él, bueno, para mí, que no me digo que soy como Saulo, pero a mí las cosas nuevas que quieren meter en la doctrina de la Iglesia me parece una herejía. No voy a matar a nadie, por supuesto, pero me parece absurdo el que se pone a favor de las nuevas doctrinas que se están predicando. Por ahí están gente que se alía con el ecumenismo,
que quita partes de la palabra de Dios para poner su propia versión. Para mí, la palabra de Dios solamente tiene una lección y yo no consiento que, por lo menos a mí, se me predique en otra doctrina que no sea lo que ya dice la palabra de Dios. Hay cosas nuevas, cosas preciosas, que la gente piensa que van a calar en el corazón de otras personas porque diga de otra manera. Pero no, la Biblia dice lo que dice y la Biblia se expresa como se expresa. Y no hay otra manera. Muchos escriben Biblias nuevas que, vamos, pero que al fin y al cabo no dicen lo que el Señor reveló a sus profetas ni a sus apóstoles. Rápidamente se pone al servicio de los principales ancianos para terminar con esta infamia. Dice que Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. Saulo justifica la muerte de Esteban porque es un enemigo del judaísmo. El Señor así lo dijo en Juan 14, 1, 4. Os expulsarán de las sinagogas porque no conocen al Padre ni a mí. Capítulo 9. En el capítulo 9 del libro de los Hechos encontramos su conversión. Saulo el celoso por la doctrina, queriendo matar a todo el mundo que no pensara lo mismo que él, se convierte en el principal perseguidor de la Iglesia. Y esto fue una pesada carga para él, y lo vamos a ver en Hechos capítulo 22, del 6 al 21, está narrando su conversión. Y cuando Pablo es enviado a los gentiles, el Señor le dice, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Iba a ser un fiel instrumento a los gentiles. ¿Por qué? Porque él tenía también parte de la doctrina, digamos, había aprendido cerca de los griegos y tenía una cultura parecida a los griegos y podía contactar con la gente griega. De hecho, es que él predicó en Atenas. Y no solamente predicó ahí, sino en toda Galacia estuvo predicando. El capítulo 9 empieza con el celoso Saulo, y lo vemos que él iba casa por casa en Damasco, llevándose preso a los demás. Saulo se pone en marcha, seguramente acompañado de un ejército, con la alegría de que van a servir al Dios de Israel. Van a defender su dogma, sus mandamientos, y estos de Damasco no tienen derecho ni a vivir. Pero algo sobrenatural pasó. Una luz cegadora que lo tiró por los suelos, y además una voz que le llamaba por su nombre. El Señor sabía que Saulo estaba bajo la convicción del testimonio de Esteban, había hecho mella en su conciencia, porque esto le requemaba, y aunque él no quería oírla, pero Dios sabía los planes que tenía para Pablo. ¿Quién eres?, le dice. ¿Qué quieres que yo haga? Al igual que todos nosotros, en algún momento tuvimos que oír la voz de Dios y tratamos de ser rebeldes a su llamado. Y Dios nos tiene que tirar por tierra muchas veces y decirnos, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Dios nos tiene que someter a pruebas, como el dejarnos ciegos, pasar por enfermedades, incluso por la muerte. En 1 Corintios 11, 27 al 30, Saulo, a su parecer, estaba haciendo la voluntad de Dios. Proverbios 14, 12. Pero fue cuando Dios le tiró por tierra que él se dio cuenta que estaba haciendo su propia voluntad. Señor, ¿qué quieres que yo haga?, fue la contestación.
El Señor le pudo contestar en ese preciso momento, pero le dejó 3 días ciego para pensar y para que conociese que Dios es poderoso en su vida, que Dios sabe lo que está en tu corazón, pero también le envió a Ananías para restaurarlo. Ananías, un discípulo dispuesto, el Señor se aparece a Ananías y le dice que vaya al encuentro de Saulo. Y Ananías le contesta, pero Señor, ¿te das cuenta dónde me mandas? ¿Te das cuenta cuántos males este hombre ha hecho a los santos? El Señor le contesta, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre ante reyes y ante los gentiles. El Señor tiene un plan siempre para nuestra vida y para lo que tenemos que hacer. Unos de una manera, otros de otra, pero el Señor siempre tiene un plan. Cuando el pastor hace un llamamiento y alguien se convierte, siempre entre la congregación debe haber algún Ananías para explicarle el plan de la salvación. Saulo ahora va a ser un líder renovado. Antes había sido un líder caído, pero ahora va a ser un líder renovado. Dice que inmediatamente se bautizó, dice la palabra de Dios. Inmediatamente de su conversión se bautizó y empezó a predicar con tal de nuevo que la gente, incluso de allí, estaban atónitos y decían, ¿de dónde? ¿Cómo es posible? ¿No es este el hombre que nos perseguía antes? Incluso sus correligionarios le quisieron matar y lo tuvieron que sacar por el muro, porque si no el rey Aretas le hubiese matado. Pero Dios tiene un propósito para cada una en nuestra vida. Él empezó a predicar de inmediato en la sinagoga hasta tal punto que le querían matarse. Se encontró con el rechazo de la gente que antes le apoyaba y con los creyentes que antes perseguía. Vamos a buscarlo en Gálatas. O sea, no solamente se encontró con la oposición de los no creyentes, sino con los creyentes también. Pero claro, ¿quién se arrimaba a una persona que quería llevarlos presos? No se confiaban en él, no confiaban para nada en él. En Gálatas 1, 22 y 23 dice, y no era conocido de vista a la iglesia de Judea que está en Cristo. Solamente oía decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios. O sea, la gente estaba atónita viendo el ministerio de Pablo, pero es que es así. Si os acordáis de cuando en otras ocasiones, la gente cuando se convierte al Señor salta de alegría, se come la palabra de Dios. Conozco a un hermano de la iglesia, de mi iglesia, que devora la palabra de Dios. Incluso, si antes era de una manera, ahora es de otra. Hermano Pedro es un hombre que yo aprecio mucho y que devora la palabra de Dios. Y para llevar a ser un miembro nuevo, un cristiano nuevo, le da 40 vueltas a un montón de gente que lleva mucho tiempo en la palabra de Dios. Y eso es lo que pasa cuando Cristo entra en tu vida. Ahora ya no eres el mismo que de antes, ahora eres más que vencedor en Cristo Jesús que te salvó. ¿Qué podemos aprender de Pablo? El Señor escogió a Saulo, al igual que te escoge y me escogió a mí. Saulo escogió servir al Señor y yo me pregunto, ¿y tú? Saulo empezó a predicar a Cristo nada más de su conversión. Su nombre fue cambiado por Pablo y gracias al ministerio que el Señor le dio, el Evangelio llegó a toda Europa. Quiere decir, aquí también. A mí también. A mí llegó el Evangelio por medio de mi abuela y de mi madre y de mis tías,
Pero a mis abuelas llegó por un misionero que vino, sin tener un duro, vino a predicar el Evangelio, don Percy Bafar. Y este hombre instruyó a un montón de gente para que fueran a predicar el Evangelio en Andalucía, en Castellón, en Santander, y predicaba en tiempos de oposición. ¿Y yo? ¿Qué hago yo por el Evangelio? ¿Qué puedo hacer yo? Yo solamente, y lo digo mucho, yo soy un instrumento en las manos del Señor. Ahora estoy utilizando esto porque mi salud no es muy delicada, pero a todo el que se cruza conmigo, la palabra de Dios se la lleva. Pablo, a través de sus cartas y epístolas, nos lleva en volandas a la gracia de Dios para contigo y para conmigo. Y quiero que leas conmigo Filipenses 3:8. Filipenses 3:8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. No tengo nada. Pablo no tenía nada, pero tenía lo más importante, a Cristo en su vida. Deja que Cristo entre en tu vida y serás una fuente que salte para vida eterna. Que el Señor te bendiga. Si quieres contactarme, puedes hacerlo o bien al canal, Andando por la Fe, o bien a través de mi correo electrónico, danieldelcoso@hotmail.com, y te contestaremos. Si tienes dudas acerca de la palabra de Dios, no lo dudes, estoy para ayudarte. El Señor nos ha dado este ministerio y queremos ayudarte en todo lo que podamos. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima.